Continuamos con el principio genético histórico, que es este repaso de la historia de la ética, la parte número 2. En el apartado número 1 vimos a Platón y Sócrates. En esta ocasión hablaremos sobre Aristóteles. Hay que recordar que Sócrates fue maestro de Platón, Platón a su vez fue maestro de Aristóteles. Sin embargo, al ver el avance filosófico que tuvo Aristóteles, se puede decir que superó a ambos maestros en gran medida. Aristóteles es un hombre prolífero, más de 200 tratados, de los cuales se han podido recuperar apenas 31. De los demás se conoce por simple referencia, ¿verdad? En otros escritos, referencias que él mismo hace también a esos libros que escribió. Él maneja muchísimas disciplinas, entre ellas la lógica, la metafísica, la filosofía de la ciencia, la ética, ¿verdad? La política, la estética, la retórica, la física, la astronomía y la biología. Así que es un hombre bastante profundo, ¿verdad? En conocimientos, por lo cual ha sido considerado uno de los más grandes maestros. Sus tratados sobre estos temas pues se convirtieron en manuales de enseñanza durante toda la Edad Media, más de 1000 años, ¿verdad? Siendo él pues el modelo, ¿verdad? Y el manual para la enseñanza de la ciencia. A Aristóteles se le reconoce ciertas paternidades científicas. Por ejemplo, se le reconoce como padre de la ética, de la lógica y de la biología. Además, es un hombre muy importante porque se convirtió alrededor del año 343 en tutor del más grande emperador de la antigüedad, que fue Alejandro Magno. El padre Filipo II, ¿verdad? Lo pone como tutor de su hijo. Esas escenas se pudieron ver en la película que le dedicaron a Alejandro Magno, ¿verdad? Y que demuestra realmente que las ideas políticas de Aristóteles tuvieron un efecto tremendo en este gran emperador. Esa zona color amarillo es todo el imperio que logró tener Alejandro Magno, ¿verdad? Y la madurez, obviamente, de conocimiento político y estratégico, seguramente lo aprendió de Aristóteles. Al igual que Platón, Aristóteles funda un lugar para la enseñanza. Platón funda la academia y Aristóteles funda el liceo, hoy llamado en griego Likeion, en honor a Apolo Licio, ¿verdad? El método de enseñanza que utilizaba, ¿verdad? Era inicialmente la lógica y también bajo un método peripatético, que significa que andaban caminando por jardines, ¿verdad? Dialogando y conversando, casi como el método que se pudo observar, por ejemplo, en la Biblia con Jesucristo, que andaba caminando, ¿verdad?, entre la gente y predicando. Aristóteles tiene algunos pilares fundamentales, ¿verdad? Ahí hay algunas de las demás ramas que él abarca: ética, filosofía, estética, retórica, astrología, bueno, astronomía, en todo caso, lógica y biología. Aristóteles enseña que tenemos que alcanzar el justo medio, ¿verdad? Refiriéndose con esto, pues, a la actitud de tener la prudencia como virtud. La felicidad es el fin último de la humanidad. Lo deduce, ¿verdad? A partir de la búsqueda del por qué nos esforzamos en el trabajo, qué es lo que persigue el campesino, el soldado, el político, ¿verdad? ¿Qué persigue el artesano? ¿Verdad? Y al final, en la obra de La Ética Nicómaco, escrita a su hijo, ahí es donde él abarca esta enseñanza y determina que la felicidad es lo que andamos persiguiendo. Desde ese entonces no ha habido otro filósofo que se atreva a decir que hay otro fin diferente a este, ¿verdad? Pareciera ser que este es el fin último y es insuperable por lo visto. Solo en la virtud moral se alcanza la felicidad, algo parecido a lo que enseñaba Sócrates. Es en la virtud, en el recto uso de la razón, que realmente podemos alcanzar este fin último. Aristóteles escribe algunas obras: la Ética Nicomaquea, la Ética Eudemo, ¿verdad? La Ética Nicomaquea mencioné, es una obra dedicada a su hijo Nicómaco, y la Ética a Eudemo, ¿verdad? Es un poco polémico el tema de quién era Eudemo. Algunos incluso expresan que la palabra Eudemo en realidad no se refiere a un personaje, sino se refiere en la lengua griega al feliz ciudadano, ya que eu significa feliz y demo hace referencia a el pueblo, ¿verdad? El feliz civil, el feliz ciudadano, por lo cual podría ser un nombre simbólico, ¿verdad? En la ética nicomaquea aprendemos la finalidad de las acciones. En la ética eudemo se habla de la política y la moral.
Para él, la justicia depende de la ley, pero para que sea realmente justicia tiene que ser rectamente dictada, ¿verdad? No es parte de la virtud, sino que debería convertirse en la virtud entera. Esa es la verdadera justicia, ¿verdad? Y esa es la verdadera ley. Si la ley no es justa, no puede ser recta, ¿verdad? Y si la ley no es recta, imposible alcanzar la justicia. No basta la ratio, sino la recta ratio, ¿verdad? Es decir, no basta con la capacidad racional, sino que tenemos que aprender a utilizar correctamente esa capacidad. Debe haber una subordinación de la ética a la política, que sería similar a decir que debemos subordinar el bien singular, el bien particular, al bien común, ¿verdad? Al bien del Estado. Más o menos la ética de Aristóteles se está convirtiendo en una ética política, o mejor dicho, una poliética. La finalidad de la ética y la política, pues está en la búsqueda de la felicidad, en poder vivir bien, ¿verdad? Una vida perfecta y suficiente. Es lo que más o menos hoy en día decimos, que andamos buscando la calidad de vida. Zoopoliticón es un término utilizado por Aristóteles para referirse a que somos animales políticos, animales sociables. El ser humano no puede vivir solo. Necesariamente en su naturaleza está grabado la necesidad de relacionarse. La familia incluso se vuelve insuficiente y va a ser necesario pues vivir con la polis, es decir, con el Estado. La polis es la ciudad, la polis es el Estado. Y como sociedad perfecta y suficiente, ahí es donde el ser humano va a poder desarrollar el resto de su naturaleza. Obviamente se le reconoce por utilizar la diferenciación entre la ética personal y la ética social o ética política. Y de hecho, esta diferenciación que él hace, ¿verdad? Y que aparece en la ética Eudemo, es la más utilizada hasta el día de hoy. Vamos a tratar de analizar un poco una de las dos obras, en este caso la Ética Nicómaco, ¿verdad? Que consta de una serie de libros. Trataremos de ver algunas pinceladas de cada uno de los capítulos de este famoso libro, ¿verdad? Ya que no nos queda el tiempo para poder leerlo completo, pero es una sugerencia, ¿verdad? Si quieren tener experiencia de leer el libro, pues está gratuito online, ¿verdad? En PDF, solo se coloca en Google Ética Nicómaco PDF y le va a aparecer muchas fuentes ya que el libro está completamente liberado de derechos. Son 10 libros en total dentro de la Ética Nicómaco y cada libro pues tiene una serie de capítulos, ¿verdad? En la Ética Nicómaco pues es la síntesis de las enseñanzas que él daba pues caminando por el liceo. Es el libro fundamental porque es la base de la ética occidental, junto con las demás religiones judeocristianas. Y de hecho va a llegar un momento en la Edad Media, ahí por el año 1200, en que aparecerá un teólogo conocido por la Iglesia Católica, que es Santo Tomás de Aquino, y va a retomar los pilares fundamentales de la ética aristotélica y los va a relacionar e incluso complementar con la ética cristiana que obviamente manejaba la Iglesia Católica en aquel entonces y seguimos manejando hasta el día de hoy. Por lo cual se va a convertir pues también en una herramienta importante para todo lo que será la teología valorativa, ¿verdad? La teología de los valores, la teología moral. Abarca la relación entre carácter, inteligencia y felicidad. Esos son los tres conceptos fundamentales de esta obra. Entonces vamos a ver cada uno de los capítulos, ¿verdad? Y a analizar algunas ideas generales, ¿verdad? De cada uno de ellos, de estos 10 libros de la ética a Nicómaco. Comenzamos con el libro número uno. El libro número uno consta de 13 capítulos. Y en este libro, pues Aristóteles empieza con lo más básico, preguntándose qué es el bien, ¿verdad? Dice que todos los actos apuntan hacia un fin, y este fin parece ser la búsqueda del bien. Em, Obviamente, la felicidad ya está definido como un bien, parece ser un bien, él lo coloca como una posibilidad, pero poco a poco va llegando a desembocar en que es realmente no solamente un bien, sino el máximo bien, ¿verdad? La felicidad es el bien en sí. Dice que la felicidad es una actividad del alma porque se desarrolla en la psique, ¿verdad? Nuestra mente, nuestra conciencia es la que siente, ¿verdad? Esta felicidad, es la que va a percibir la felicidad. No lo percibimos necesariamente de manera orgánica, sino que lo percibimos de manera cognoscitiva y eso se va a reflejar posteriormente de manera orgánica, ¿verdad? Pero no lo recibimos del ambiente, sino que nace en el interior del ser humano sentirse feliz. Los actos también apuntan a la felicidad, ¿verdad? Por tanto,
¿verdad? Tenemos que buscar todos aquellos actos que vayan en esta dirección, en la búsqueda de la felicidad misma. Todo acto que no apunta a la felicidad para él es un acto absurdo, simple y sencillamente un acto innecesario, inútil, ¿verdad? Superficial. ¿Qué son las virtudes? Pregunta, ¿verdad? En el alma intelectiva se pueden llegar a percibir y de hecho enumera que el alma intelectiva se va a encargar de dirigir dos virtudes, ¿verdad? Gobierna la virtud en sí y estas virtudes pueden ser de dos tipos, las virtudes dianoéticas y las virtudes éticas. La virtud dianoética son todas las virtudes intelectuales, ¿verdad? Y mientras que las éticas son las virtudes que llamamos morales. Las virtudes intelectuales se van a desdoblar, ¿verdad? En dos posibilidades. En la sabiduría y la teoría que aprendemos, ¿verdad? Que guardamos en la memoria, o la prudencia, que es realmente una sabiduría práctica. En este caso, pues podemos ver que la virtud intelectual se adquiere de dos maneras. Hay gente que sin ir a una universidad puede tener una gran cantidad de virtudes dianoéticas, ¿verdad? Sin necesidad de haber entrado a ver las teorías. Y suponemos que la enseñanza de la ética, como lo estamos viendo acá, también nos va a llegar a dar ciertas ideas para tener una aprehensión de algunas de las virtudes que estemos analizando. Entonces, la teoría sí es importante, pero a veces la práctica también es más eficaz. Las virtudes morales, pues, entonces, son las que llamamos virtudes éticas. Y estas están movidas, obviamente, por el etos, por las costumbres, por el carácter individual y también por el carácter de la ciudad, ¿verdad? Lo que llamamos costumbre. En el libro número 2, pues, consta de 9 capítulos, y en este libro se nos habla de que hay tres tipos de actos. Los actos movidos por la razón, los actos movidos por el placer o el dolor, y los actos movidos por el justo medio. Y se va a detener mucho a hablar del tema del justo medio. Dice, nacemos sin virtudes, pero nacemos también con la capacidad para poder conocerlas. Y la dificultad por la cual el hombre no siempre es bueno es porque es difícil calcular cuál es el medio. Es decir, es difícil ser bueno porque no sabemos cuál es el justo medio entre vivir los vicios y vivir las virtudes, ¿verdad? Vivir el placer, vivir lo que es la parte intelectual del ser humano. Entonces, en ese sentido, calcular el punto central. Y aquí es como que dijéramos, beber o no beber, o cuánto debo beber, en el caso de las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Tomar una cerveza o no tomarla. ¿Cuál sería el justo medio, ¿verdad? Entre querer disfrutar un placer como este y el tener el decoro, la honestidad y el buen manejo racional de mi antojo, ¿verdad? Mi dominio. Entonces, en este caso, calcular esto es un poco complicado. Alguien podría decir, yo puedo dominarme, ¿verdad? 3 cervezas y me domino bien. Y alguien dirá, no, yo me domino bien. 10 cervezas y me domino bien. Y otro dirá, no, yo solamente con una y ya es suficiente. Entonces, ¿cómo sería el cálculo, ¿verdad? Para poder tener este justo medio, esa es la dificultad por la cual la gente a veces se extravía, porque dice yo puedo y al final termina siendo pues víctima de lo que el vicio provoca, que es esta adicción. La educación debe ayudar a alcanzar el justo medio entre los contrarios. De hecho, si nos fijamos bien, hay escuelas donde enseñan etiqueta, que es el arte de poder vestir bien, hablar bien, comer bien. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la bebida alcohólica, nuevamente volviendo a ese tema, ahí enseñan incluso qué cantidad es suficiente y necesaria para acompañar con qué tipo de comida, de tal manera que no afecte al cuerpo, sino que más bien le ayude a la flora intestinal para evitar, obviamente, tener una comida pesada, ¿verdad? Entonces, hay escuelas que con la ciencia han llegado a estos conocimientos y enseñan este justo medio. Así que Aristóteles tiene toda la razón, es a través de la educación que se puede llegar a conocer, ¿verdad? La medida para este justo medio. Pero es un proceso obviamente largo, porque no todo el mundo va a querer estar estudiando la etiqueta, ¿verdad? Es un proceso largo de poder aprenderlo, por eso cuesta un poco también. En el libro 3 nos habla de tres virtudes, la voluntariedad, la fortaleza y la templanza, ¿verdad? En escena podemos ver cuando está Aristóteles enseñándole a Alejandro Magno. Son 12 capítulos nada más y lo trato de sintetizar de la siguiente manera. Hablemos primero de la voluntariedad, luego de la fortaleza y por último la templanza. La voluntariedad dice que hay actos que son involuntarios, que están movidos por fuerza, ¿verdad? En este caso, por una fuerza exterior a mi conciencia, ¿verdad? O a veces están movidos por la ignorancia. De repente es porque no supe yo que hice algo malo, ¿verdad? Cuando alguien actúa de manera inconsciente. Por ejemplo, alguien que de repente
medio adormitado o casi dormido, ¿verdad? Golpea a una persona que reacciona, de repente le hablan y reacciona violentamente y golpea. Entonces es un acto involuntario movido por una fuerza exterior, en este caso la pesadumbre, no fue un acto normal de la voluntad, porque estaba obviamente obnubilado, estaba completamente confundido, ¿verdad? Entonces en este caso hay un acto que se realizó tanto por una fuerza exterior, que es el cansancio, como también por la ignorancia, que en este caso no sabía realmente que estaba reaccionando de esa manera. Este acto, por tanto, no se debe lamentar, ¿verdad? Y este acto también puede llegar a ser excusado, ¿verdad? Puede haber excepción al momento de juzgarlo. Por ejemplo, imagínense a alguien que padezca una psicopatología, ¿verdad? Un nivel de esquizofrenia que le obliga a quitarse la ropa en un lugar público. En ese caso, ¿verdad? No puede ser obviamente castigado como se castigaría a alguien que voluntariamente optó por quitarse la ropa para provocar escándalo, ¿verdad? Obviamente a veces este tipo de casos se juzgan de otra manera. Y hay actos voluntarios que surgen obviamente por el deseo, están en nuestro poder, ¿verdad? No necesariamente en nuestro apetito, sino que es fruto de la deliberación. Y dice que no necesariamente en nuestro apetito, porque no siempre actuamos voluntariamente actos que estamos bien. Por ejemplo, quisiera dormir, pero tengo que estudiar. Entonces yo tengo que deliberar el grado de importancia de dedicarme al estudio a pesar que mi cuerpo me pide ir a dormir. Entonces, en este caso, es un acto de deliberación y no va de acuerdo siempre con el apetito, que es el querer descansar, y obviamente ahí vemos también que es un acto voluntario, ¿verdad? A eso se refiere con que no necesariamente nace de nuestro apetito. La deliberación, pues, consiste básicamente en tomar decisiones sobre lo que se puede hacer, ¿verdad? No tiene que ver, no podemos deliberar sobre verdades. En todo caso, o es una verdad o no es una verdad. En ese caso no hay necesidad de deliberar, sino simplemente de demostrar la veracidad. Y eso, para eso se ocupa otro tipo de proceso, que no es una deliberación moral, sino que es un proceso de aplicación de las leyes lógicas para demostrar las verdades y obviamente aplicación del método científico para demostrar las verdades. Por lo cual, al hablar de calificar qué es verdadero y qué no, no se ocupa de la deliberación, sino la aprobación lógica. Y en el caso de las acciones de los demás, pues yo no puedo deliberar por los demás, ¿verdad? No puedo ni siquiera debería atreverme a juzgar por los demás. ¿Qué se puede hacer? Pues todo lo que está sobre el medio, ¿verdad? Todo lo que está exactamente en un grado de prudencia. No podemos tampoco deliberar sobre los fines, ¿verdad? Yo no puedo saber exactamente, eh, no puedo dominar la consecuencia total de mi acto. Si yo hice un acto y desconozco todos los fines, ¿verdad? Que se pueden llegar a desenlazar, recordemos lo que dijimos cuando hablamos de la teleología, ¿verdad? Que yo no puedo ver cuál es mi última consecuencia de los actos que van hacia un fin. Entonces, en este caso, yo no puedo definir si va a salir bien o va a salir mal en último instante, ¿verdad? Como el caso que mencionábamos del efecto mariposa. La mariposa no puede darse cuenta que de repente un simple aleteo puede llegar a desembocar en un huracán, ¿verdad? Con una serie de fenómenos intermedios que van hacia un fin. Entonces, nadie puede prever el fin, por lo cual no podemos deliberar también sobre eso no se escoge la finalidad porque ocurre realmente por la ley de causa-efecto, ¿verdad? En este caso no es un acto de decisión. La virtud, por otro lado, ¿verdad? Se encarga de ayudarnos, ¿verdad? A tomar actos deliberados, sobre todo que conducen al fin como bien deseado. Por lo cual es importante, ¿verdad? Ponernos ese broche de la virtud constantemente al momento de la deliberación. Actuar con virtud nos lleva siempre al bien. Implica la responsabilidad del sujeto. La fortaleza. Dice que la fortaleza es más o menos como el centro entre dos realidades. Por ejemplo, ante la muerte, ante el dolor, ante la enfermedad, podemos tener dos actitudes. Una actitud de temor, miedo a la muerte, ¿verdad? Y una actitud de confianza. Me siento confiado a pesar que sé que voy a morir. Entonces, entre estas dos actitudes, que es el temor y la confianza, ante aquello que es duro, doloroso, ¿verdad? O terrible, pues se presenta como un justo medio la fortaleza. La fortaleza es como el balance entre el temor y la confianza. La fortaleza no simplemente es dejar de tener miedo, no, podemos seguir teniendo miedo a pesar de ser también personas fortalecidas, ¿verdad?
Por ejemplo, ante la muerte, todo el mundo tiene miedo, pero hay quienes podemos llevar con mucha fortaleza ese temor, a pesar de que existe, y no podemos, obviamente, eliminarlo de nuestra conciencia. Dice que en el temor el valiente actúa a pesar de él, pero no sin él, ¿verdad? Quien va a la guerra pelea con gran valentía, pero eso no significa que no tenga temor, ¿verdad? Obviamente existe, ¿verdad? Ese sentimiento. Así que la fortaleza se aplica más al temor que a la confianza, porque en la confianza puede haber también una exageración, que es la temeridad. Dice que la fortaleza es lo más difícil, ¿verdad?, de controlar, porque voy a citar a Jesucristo, como dice Jesús, nuestro espíritu es animoso, pero la carne es débil, por lo cual es difícil controlar aquello que orgánicamente sentimos, ¿verdad? Sentimos nervios, sentimos impaciencia, ese dolor de estómago por lo que puede suceder, por lo cual es algo orgánico, difícil de controlar y lo vamos a sentir, tarde o temprano lo sentiremos. En la fortaleza buscamos el bien honesto cuando es difícil de divisarlo. Tratamos de ir en ese camino, en la búsqueda del bien siempre. El exceso de temor, él llama cobardía, ¿verdad? Alguien que se excede en el temor también es un cobarde y no tiene fortaleza. Y quien se excede en la confianza, pues cae en la precipitación, ¿verdad? En esta actitud extralimitada de la temeridad, ¿verdad? Y obviamente corre riesgos. Alguien que va a la guerra sin prever realmente qué debe llevar, no es alguien con fortaleza, es alguien tonto, ¿verdad? Que se enfrenta a algo que no conoce. La mejor batalla que se gana es aquella que no se pelea, por lo cual aquella donde más estrategia hay, es realmente la mejor batalla que puede llegar a darse, ¿verdad? La característica fundamental de la verdadera fortaleza es que se basa en el carácter y no en el cálculo o la preparación. En este caso, es más el soportar, ¿verdad? Lo que nos pide Aristóteles en la fortaleza es que el verdadero hombre fortalecido, mujer fortalecida, es aquella que resiste a pesar del temor, ¿verdad? A pesar de no estar preparado, a pesar de que me hace falta calcular lo necesario. Debo aprender a resistir. Aquí podría citar yo un hecho de la vida de esta humanidad, el hecho de los primeros cristianos, ¿verdad? Que resistieron con fortaleza la persecución cristiana de 300 siglos, ¿verdad? Los emperadores romanos los van a estar persiguiendo y el simple hecho de llamarse cristianos fue suficiente para matarlos. Entonces ellos, a pesar de todo eso, resistieron, ¿verdad? Y se negaron a renunciar a su fe con tal de vivir realmente con integridad. Entonces fueron personas de gran fortaleza, ¿verdad? A pesar que siempre terminaron obviamente perseguidos, capturados, encerrados, ¿verdad? Torturados ante los leones, ¿verdad? Quemados en los circos, en el circo de Nerón, entonces crucificados también, pues es parte de lo que vivieron, ¿verdad? Pero lo vivieron con fortaleza, ¿verdad? No se trata de previsión o conocimiento, sino de valor. La fortaleza verdadera es sentirme bien, ¿verdad? Con cierta confianza, ¿verdad? Y soportar hasta la última consecuencia. La templanza, por otro lado, dice que el hedonismo es un fenómeno que no podemos dejar de percibir porque corresponde a sentidos de nuestro propio organismo, el tacto, el deseo del sexo, ¿verdad? Y el deseo del comer. Son obviamente deseos naturales que están en el ser humano. Pero si nos dejamos llevar por el exceso, caemos en una actitud de hedonistas, ¿verdad? De personas que solamente viven del placer. Por otro lado, tenemos también un acto de libertad, de voluntad, que es tratar de vivir en sobriedad, que significa renunciar a los placeres, ¿verdad? O al menos controlarlos, de vivirlos honestamente. La sobriedad no es una renuncia total, es el hecho de aprender a controlarlos, ¿verdad? Y vivir honestamente aquellos placeres, ¿verdad? Que realmente tenemos. Porque también el renunciar completamente al placer es un acto también un tanto irracional, ¿verdad? Es una lucha a veces casi perdida. De hecho, cuando vemos este tipo de situaciones donde la gente hace votos para luchar con ciertas acciones naturales, vemos que caen en la incoherencia, como el que dice voy a guardar dieta y tarde o temprano viola la dieta, o el que dice voy a hacer un voto de celibato y tarde o temprano se mete con una mujer. Entonces, el hecho no es solamente prometerse estar limpio del hedonismo, sino aprender a dominarlo, a controlarlo, ¿verdad? O a sublimarlo de otra forma. En este caso, a canalizar realmente lo que desearíamos, ¿verdad? Con otras prácticas que podrían perfectamente acabar con estos deseos
y de alguna manera distraernos, ¿verdad? En este caso es un acto de voluntad también y de libertad, quien quiera vivirlo así. La templanza está en el centro entre el hedonismo y la sobriedad. La templanza no te dice deja el placer, te dice contrólalo. Y la templanza tampoco te dice quítate el placer, te dice simplemente aprende a vivir con el placer, aprende a vivir correctamente. Por lo cual es el justo medio entre el hedonismo y la sobriedad. Produce dolor, ciertamente, porque el controlar el placer nos llena de insatisfacción, ¿verdad? Sobre todo para quien no posee el placer, ¿verdad? Ni esta virtud de la templanza es más difícil todavía, ¿verdad? Produce el dolor querer aguantarse el placer. Es como el querer comer y no tener que comer. Es como el querer ir al baño y no encontrar un baño, ¿verdad? Se sufre. Entonces, en este sentido, controlar obviamente la vida en un estado de sobriedad es un acto también de producción de dolor, por lo cual hay que mantener un equilibrio para que no duela tanto, ¿verdad? Alguien que cae obviamente en violar la templanza cae en intemperancia. La intemperancia es más voluntaria que la cobardía. En la cobardía, recordemos, es un tema de cuestión orgánica. Sentimos el miedo, ¿verdad? Se percibe, nos ponemos nerviosos, nos volvemos inestables. Pero en el caso de la intemperancia, no siempre tiene que ver con el organismo, tiene también que ver con en este caso, el sentimiento de querer tener algo, ¿verdad? También tiene que ver con la parte sentimental, la parte de la voluntad misma, no necesariamente orgánico, ¿verdad? Obviamente el hambre produce ganas de comer, igual todas las necesidades fisiológicas, pero en este caso también hay actos de la voluntad, como por ejemplo, decido dejar de jugar videojuegos por estudiar, ¿verdad? Orgánicamente no tengo necesidad de jugar videojuegos, pero es un placer, ¿verdad? Es un placer que yo trato de evitar, por lo cual en este caso son actos también de la voluntad. Por eso decimos, es más voluntaria que la cobardía. Es más censurable, por tanto, cuando caemos en intemperancia, porque si sale de la voluntad el acto de ser intemperante, obviamente somos más culpables. El placer dice que hay placeres que son naturales y hay placeres que son intelectuales y le coloca una cierta característica a cada tipo de placer. Los naturales, pues en este caso, errar por dejarse llevar por un placer natural, aquí es simplemente caer en el exceso. Mientras que en los placeres individuales no siempre caemos en exceso. Por ejemplo, el placer por el arte. Me encanta el arte, por tanto decoro mi casa de cuadros por todos lados. En ese caso no siempre pareciera ser un exceso, pero no es un exceso que te dañe, ¿verdad? El placer orgánico, natural, ese sí nos puede llegar a dañar. Si lo dejamos llevar al exceso, nos podemos llegar a dañar. Imagínense que el que come de más, ¿verdad? El que, ¿cómo se llama? Sobre todo en la comida se puede entender mucho mejor este tema, ¿verdad? Lo que comemos de más terminamos sufriendo, por lo cual caemos en un exceso dañino. El apetito debe seguir lo que es noble. Tratemos de dominar el apetito con la ética también, ¿verdad? Con la moralidad, tratamos de dominarlo. Y obviamente el apetito, ¿verdad? Debe estar propuesto por la razón. Esa es la condición que coloca Aristóteles para diferenciarnos de los animales. El animal siente el apetito por instinto, el ser humano tendría que aprender a dominar sus apetitos desde la razón, ¿verdad? Empezar a ajustarlo desde ahí, con la capacidad racional. En el libro 9 9 capítulos, pero el libro 4, tenemos 9 capítulos ahí, donde se nos habla de las virtudes secundarias. Hay otra serie de virtudes que va a enumerar y solamente las vamos a mencionar, no las vamos a definir como las anteriores tres. En este caso menciona la generosidad, que lo entendemos bien, es dar a otros lo que podemos, ¿verdad? Magnificencia es una generosidad en niveles superiores. Por ejemplo, doy algo de dinero, digamos, doy 5 lempiras, soy generoso. Doy 10.000 empiras, soy alguien magnífico, ¿verdad? En este caso, la magnificencia es superior a la generosidad. También está la magnanimidad, que es grandeza, ¿verdad? Soy íntegro, no robo, no mato, no hago nada que sea inmoral, pero hago además cosas buenas. Por ejemplo, soy solidario, eso me hace magnánimo. Soy misericordioso, eso me hace magnánimo, ¿verdad? Es grandeza moral. La verdad, que es importante también perseguirla. El humor también es una virtud secundaria, ¿verdad? No hay, ¿qué cosa es más agradable? ¿Tener a alguien cuadrado, ¿verdad? Serio al lado o tener a alguien ameno, divertido, ¿verdad? Jocoso. Obviamente la gente con humor es la persona que se vuelve más agradable, ¿verdad? Como compañía. La vergüenza también es una virtud, ¿verdad?
porque la vergüenza nos ayuda a encontrar el medio en los sentimientos, ¿verdad? La vergüenza es el justo medio entre el ser desvergonzado y hacer las cosas, ¿verdad? Porque nos vale, ¿verdad? Porque no nos importa, porque no tenemos ningún tipo de sentido de responsabilidad. En el libro 5 se habla de la justicia, dice que hay dos tipos de justicia, la justicia general y la particular. La justicia general es más difícil de poder vivirla, ¿verdad? Porque depende del Estado, obviamente, depende de organizarnos todos para llegar a este nivel de justicia. La particular es un poco más sencilla, ¿verdad? Y en este caso depende de dos posibles actitudes. Podemos tener una justicia distributiva y una justicia transaccional. La justicia distributiva es geométrica. Es como cuando agarramos un pastel y lo partimos en fragmentos similares, ¿verdad? Idénticos de tamaño, y se lo doy a todo mundo un pedazo del mismo tamaño. Esa es justicia distributiva. Y la transaccional es cuando yo agarro el mismo pastel y esta vez le doy un pedazo grande al grande, un pedazo pequeño al niño pequeño, ¿verdad? Un pedazo más grande al que tiene más hambre y un pedazo más pequeño al que no tiene tanta hambre. Entonces, en este caso es una actitud de tener justicia proporcional, ¿verdad? Proporcionalmente aritmético. Esa es la diferencia que tenemos en cuanto a la justicia particular, distributiva o transaccional. Tenemos una definición aristotélica de justicia entonces bien interesante y he tratado de ejemplificarla a través de del siguiente hecho, ¿verdad? En el caso de la relación de esposos, normalmente pues hay dos personas que van a tener derechos y deberes. Cuando existe, por ejemplo, la naturaleza normal del matrimonio, ambos son fieles. Esa es la naturaleza normal. Los dos se aman, los dos se cuidan y los dos son leales. Cuando caemos en la anormalidad, pues obviamente vamos a tener la deslealtad, vamos a tener el engaño, ¿verdad? Y va a empezar a sentirse con ciertos am, síntomas, ¿verdad? Que va a ser perceptible. Entonces son personas de deberes y de derechos. ¿Qué pasaría entonces si en un caso, ¿verdad? Cada uno tiene el mismo deber, por ejemplo, proveer. Ambos tendrían el mismo derecho, por ejemplo, tener momentos de vida con sus hijos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ocurre un cambio drástico? Como por ejemplo, el esposo se vuelve infiel y la esposa permanece fiel siempre. En este caso, como uno falla, entonces hay que empezar a hacer un juego de manejo proporcional, donde al hombre se le va a dar ciertos derechos, ¿verdad? El derecho del divorcio y de las visitas domiciliares, y a la mujer se le va a dar el divorcio y se le va a dar la custodia de los hijos, si lo logra conseguir, obviamente, y tiene también los recursos. Pero originalmente se puede entender que es más o menos así la decisión que toman los jueces, ¿verdad? ¿Qué otro detalle podemos ver? El caso del deber. El esposo, obviamente, al pecar, ¿verdad? Al caer en el delito, tiene una sanción. Tiene que proveer más manutención que la que proveía. Mientras que la mujer tiene el derecho, que se convierte realmente en su deber, de proveer lo mismo. La mujer sale, en este caso, ganando un poco más que lo que hace el hombre. El hombre tiene que pagar, obviamente, el cambio que provoca en esta normalidad. De por lo cual el hombre pierde la custodia, ¿verdad? La mujer, por tanto, gana la custodia. El hombre en este caso, obviamente, la justicia se vuelve un poco injusta porque le quita algo que era al esposo, pero tiene que provocar ese acto de injusticia en la ley para poder resarcir un poco el daño y equilibrar un poquito lo que sería esta distribución proporcional de la responsabilidad. En este caso, se comete un acto de injusticia necesario, ¿verdad? Mediante la sanción. Y la mujer es justo que gane la custodia de los hijos porque ella no ha faltado nada, ¿verdad? Entonces, para poder darle a uno este derecho, que no, mientras se mantiene la normalidad, el otro tiene que pagar. Entonces venimos a ver una distribución del gane y del pierde de la siguiente manera. El hombre gana libertad, la mujer pierde libertad porque queda con los hijos. El hombre pierde económicamente, mientras que la mujer gana económicamente. Y con este nivel de equilibrio podemos resarcir un poco el daño, ¿verdad? En este caso, la justicia que define Aristóteles tiene esta definición. Es el medio entre cometer injusticia y sufrirla y consiste en la reciprocidad. Hemos logrado darle a cada uno un acto de reciprocidad, la justicia de manera distributiva y proporcional también, transaccional, para que cada uno realmente tenga derechos y tenga deberes, ¿verdad? Y se vuelva un poco a la normalidad, ¿verdad? Hasta que el hombre obviamente deje de ser responsable
por la madurez de sus hijos, pero mientras tanto tiene que cumplir con la sanción que coloca el juez. Eso es lo que normalmente sucede y lo que trata de explicar Aristóteles con esta frase. El libro 6 es el libro más importante porque habla de la verdad. Dice que la verdad es un bien superior que habita en el alma. Tenemos una capacidad que es el intelecto, ¿verdad? El entendimiento, facultad para poder alcanzar la verdad. Y es el entendimiento el que nos dice dónde está el medio para los actos virtuosos. Por eso es importante siempre encontrar la verdad, porque esta nos va a dar la rectitud, ¿verdad? Para encontrar este justo medio. La verdad es controlada por la percepción, por el intelecto y por el deseo. Se puede ver incluso obstaculizada, ¿verdad? Si tenemos mala percepción, mal procesamiento en el intelecto o tenemos deseos bajos, ¿verdad? En este caso la verdad puede verse viciada. Y el alma pues tiene un intelecto que es especulativo, ¿verdad? Al cual llamamos sabiduría, mientras que tiene también un intelecto práctico, al cual llamamos prudencia práctica o sabiduría práctica, ¿verdad? La sabiduría del intelecto especulativo es mucho más amplia, profunda y teórica, mientras que la sabiduría práctica obviamente más empírica, ¿verdad? En este caso, ambas, el intelecto especulativo como el intelecto práctico, modifican o moldean el entendimiento que nos sirve para alcanzar la verdad. Afirma y niega el intelecto práctico, ¿verdad? Para que el deseo busque el fin. En el intelecto práctico, en vez de basarnos en experiencias de otras personas, aprendemos con error y éxito, ¿verdad? Así que en el camino de la búsqueda del bien, vamos aprendiendo, ¿verdad? Afirmando, negando qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero hacer con la vida, ¿verdad? Así que es un intelecto un poquito fortuito, va conforme a lo que se va presentando enfrente. El intelecto práctico, ¿verdad? Tiene por bien la verdad también, ¿verdad? Tratamos de buscar la verdad según el recto deseo o el recto intelecto que podamos tener, ¿verdad? Es esta búsqueda constante la que propone Aristóteles de la verdad. Por eso la filosofía se vuelve una herramienta importante durante mucho tiempo, ¿verdad? Hasta el día de hoy seguimos teniendo facultades de filosofía porque nos ayudan obviamente a encontrar la verdad, a discutirla, a polemizarla y de alguna manera pues ir alcanzando aquellos principios de verdad que van a ser innegables por nuestro intelecto y el intelecto de los demás. El intelecto y deseo se influyen mutuamente, ¿verdad? Si hay demasiados deseos, pueden llegar a obstaculizar el intelecto, ¿verdad? Y si el intelecto es superior, puede controlar los deseos. Así que están influidos constantemente. En el libro 7, Aristóteles analiza el tema de la continencia y la incontinencia. ¿El placer es o no un bien? ¿Es o no el bien supremo? Pues hubo escuelas cercanas a su época, como la de los cirenaicos y los epicúreos, que proponían la búsqueda del máximo placer y el menor dolor. Por lo cual se hace la gran pregunta importante de si tenerlo por bien supremo o no al placer. Y analiza obviamente el tema de la continencia. Dice que el continente y el incontinente tienen similitudes y también tienen ciertas diferencias. El continente sabe lo que es bueno, también el incontinente sabe lo que es bueno. El continente tiene la disposición, ¿verdad?, de guardar obviamente el recato, el decoro, en la medida del placer, la templanza, mientras que el incontinente no lo logra por indisposición, porque de repente tiene demasiada hambre o de repente tiene demasiada necesidad, quizá por un placer sexual, ¿verdad? Entonces, en este caso, el incontinente tiene esa indisposición o de repente tiene sed. Por tanto, el continente ha de ser prudente, elige el control racional del placer, es su facultad mental la que le permite dominarlo, mientras que el incontinente le falta dominio y templanza, elige el placer normalmente. Si tiene hambre, come, tiene sueño, duerme. Por lo cual, en este sentido, no podemos calificar al que es continente y al que es incontinente como virtudes y no virtudes. El continente no es una virtud, dice Aristóteles, el incontinente no es un vicio, porque en este caso lo que pasa en el organismo, en el caso del incontinente, es que está obligado a saciar el hambre, obligado a saciar el sueño, por lo cual esos detalles de caer en la incontinencia por su necesidad no lo hace obviamente alguien, digamos, impuro, pecaminoso, inmoral. em, o desmoralizado. En todo caso, es alguien que simplemente necesita satisfacer esa circunstancia. Quien tiene un vicio no se da cuenta de él. Y eso es lo que pasa con el incontinente,
¿verdad? No puede ser un vicio porque él sabe perfectamente que necesita el alimento, ¿verdad? Y el vicioso no se da cuenta realmente que ha caído en el vicio. Por ejemplo, el que es borracho, ¿verdad? Mientras está borracho no lo sabe. El que es drogadicto mientras está drogado no lo sabe. Mientras que el incontinente mientras está saciando su hambre, sabe que está saciando su hambre, ¿verdad? Lo sabe perfectamente, por lo cual no puede caer en la categoría de vicio. Yo tengo una opinión respecto al tema de la continencia, porque a diferencia de Aristóteles, sí considero que alguien que contiene el placer, que domina esos placeres y lo hace a voluntad, pues sí, tendría, si bien es cierto, continencia no sería en sí una virtud, pero sí está dotado de virtudes. Para ser continente hay que tener templanza, hay que tener fortaleza, ¿verdad? Hay que hacer funcionar otras virtudes aledañas a la continencia. Así que para mí el ser continente es también pues un conjunto de virtudes, ¿verdad? Que quizá no sea una virtud, como dice Aristóteles, pero sí es una actitud dotada de muchas virtudes. En el libro 8 se analiza el tema de la amistad, un tema muy bonito, muy ameno, ¿verdad? Él dice que la amistad es un fenómeno universal y necesario. Como decía Carlos Joaquín Sánchez en el libro de Superación, ¿quién quisiera estar en una isla desierta sin nadie alrededor, ¿verdad? O rodeado de riquezas sin con quién compartirlas. Entonces, la riqueza del ser está en el compartir, en el vivir junto con otras personas, por lo cual la amistad es un fenómeno que se vuelve necesario, aunque sea un amigo, ¿verdad? Desde el punto de vista de la Biblia, se dice que quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro, ¿verdad? Creo que está en Eclesiástico capítulo 5 o 6. Ahí se habla un poco de la amistad. Y dice que los verdaderos amigos están en todo momento. Entonces veamos cómo lo maneja Aristóteles. Dice que es más excelsa que la justicia, ¿verdad? Tiene la cualidad de ser una virtud o acompañar virtudes. Su principio es la benevolencia recíproca. Yo ayudo a otro porque de igual manera espero lo mismo de él. No es un amor por interés ni un cariño por interés. En este caso es yo le ayudo porque sé que él haría lo mismo por mí. Por tanto, soy recíproco, ¿verdad? Soy bueno con él porque sé que él haría exactamente lo mismo que yo. No lo hago porque él sea para conmigo. No lo hago porque busque yo que sea así conmigo. Lo hago porque sé que lo haría. Estoy seguro de que esa sería su actitud. Entonces, en este sentido, es una benevolencia recíproca. Se ama a algo o a alguien porque es bueno, ¿verdad? En sí, ¿verdad? También, o para mí, podría ser ambas también. Pero en la benevolencia recíproca nos referimos solamente a pensar que él sería exactamente igual que yo. Acompaña en las buenas y en las malas el buen amigo, ¿verdad? Eso está también en la palabra de Dios, ahí aparece en Eclesiástico, cuando diferencia la buena y la mala amistad, ¿verdad? Dice que mientras estás rodeado de banquetes y fiestas, ¿verdad? Ahí están, son como una sombra, piensan igual que tú, pero una vez te abandona la riqueza, ¿verdad? Y llega la carestía, entonces se alejan de ti, ¿verdad? E incluso se colocan contra ti, ¿verdad? Te acusan de, como el caso de Job, que se sintió abandonado y sus amigos se acercan, pero para acusarlo en vez de ayudarle. Mientras había riqueza, ahí estaban felices, pero cuando hay pobreza en Job, ¿verdad? Llegan más bien a acusarlo, a hacerlo sentir mal. La verdadera amistad busca al otro por ser quien es, no porque sea bueno para mí o me dé algún placer. A esto nos referíamos en el tema de la benevolencia recíproca. Es superior a una actividad o una emoción. La verdadera amistad perdura a pesar de estar en las buenas o en las malas. Perdura en el tiempo, ¿verdad? Nunca muere, es como el amor verdadero, definido desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Y 1 Corintios capítulo 13 dice que el amor nunca acaba. Entonces, el amor entre amigos tampoco debería de acabar, porque tendría que ser un amor sincero, perdurable, a pesar de las circunstancias. De hecho, los mejores amigos son aquellos que, aun cuando incluso te has trabajado con ellos, ahí están, tercos, ¿verdad? Son como amigos garrapatosos, ¿verdad? Se te pegan porque te quieren y aunque tú los trates mal, ¿verdad? Pero ahí están, ¿verdad? Es importante aprender a apreciar ese tipo de personas que están día a día y que incluso son capaces de decirte a ti la verdad. Te lo dicen sin tapujos, ¿verdad? No piensan que te va a doler, te piensan en que te van a hacer un bien, ¿verdad? Y te lo dicen. Ese tipo de amistades son oro. El libro 9 también se prosigue hablando de la amistad. Dice que la desigualdad y la decepción la rompen. Qué triste es perder a un amigo por la decepción,
¿verdad? Si alguien se ama a sí mismo, sabrá amar a los demás. Es lo que dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. El que ama no daña, el que ama no corrompe, el que ama no destruye. ¿Verdad? Algunos principios de la amistad: buena voluntad, afecto, intimidad, sufrimiento por afecto. Yo sufro con él porque le quiero, ¿verdad? O con ella porque le quiero. El falso amor es egoísmo, ¿verdad? Los amigos virtuosos son necesarios para la felicidad. ¿Quieres crecer y quieres ser sabio? Júntate con amigos también sabios y virtuosos, ¿verdad? ¿Quieres despreciar la vida? Júntate con los que son viciosos. Es un tema simple, de lógica, ¿verdad? Ese sentido común. El hombre es un zoopoliticón, ya habíamos mencionado el término, necesitado de seres humanos de quienes depende. Decía Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿verdad? Poniendo el ejemplo de un chico que afirmaba que él no ocupaba amigos en su vida, que él había sido un atleta, nadador, ¿verdad? Con medallas olímpicas. Entonces él decía, yo logré eso por mí mismo, ¿verdad? Y soy feliz porque yo solo lo logré, no ocupé de nadie. Entonces yo practicaba, yo ensayaba, yo entrenaba. Entonces le dice Carlos Cuauhtémoc, pero ¿qué te sirve afirmar que lo has logrado solo? Cuando te entregaron la medalla, ¿quién te la entregó? ¿Tú solo te la impusiste? Cuando te chinearon en brazos, ¿tú solo te subiste a los hombros, verdad, de ti mismo? ¿O te chinearon otros? ¿Te aplaudieron otros? ¿Te vitorearon otros? Entonces, ¿por qué sentiste que eso que habías logrado fue tu momento más feliz? Es porque simple y sencillamente estabas rodeado de gente, rodeado de amigos, ¿verdad? Los amigos son como en el caso del cohete. El cohete ocupa unos 3 propulsores por lo menos para irse a la atmósfera. Si uno logra escalar y subir a lo más alto de la vida, es porque han habido 3 o más cohetes alrededor de uno impulsándolo, ¿verdad? Que se desgastan por uno y uno tal vez de manera malagradecida no se da cuenta que estuvieron ahí, ¿verdad? Es como el hijo que se da cuenta que el sacrificio que un padre ha hecho, ¿verdad? Esa amistad con el padre, ese amor y respeto y honor no puede morir porque uno sabe que fueron sus cohetes, ¿verdad? Sus trampolines que lo elevaron obviamente hacia la cúspide de la felicidad, pero es porque estuviste rodeado. Nadie puede ser una isla. Tenemos que aprender a apreciar la amistad. Y el libro 10 habla de la naturaleza del placer y la felicidad. Dice que la felicidad es una actividad en la más excelsa virtud, fruto de la contemplación con el intelecto hasta alcanzar el mayor placer posible, fundado en el carácter, regida por la más alta educación, en las más nobles leyes que conduzcan a ella como máximo bien. Me parece la definición más completa que alguien ha dado acerca de la felicidad, porque no solamente lo define como el estar alegre, sino que define qué cualidades, virtudes, elementos deben estar alrededor para que realmente sea una felicidad plena. Para alcanzar la felicidad no hace falta, perdón, estudiar la política, porque también hay que aprender a ser felices en el conjunto, en la colectividad, en la polis, ¿verdad? Así que esta es más o menos la síntesis de los libros de Aristóteles.